Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en la 10 Capital Radio. Ya saben que nos pueden escuchar desde cualquier rincón en Canarias a través de la frecuencia modulada y, por supuesto, después online a través de nuestra web, la 10 Capital Radio, la 10 Radio. Nos buscan en Google, aparecemos los primeros. Nos pueden escuchar ya no solo desde Canarias, sino desde cualquier rincón del mundo, desde Toledo, desde París, desde Nueva York o desde Berlín. Se nos oye de maravilla online y tenemos otra opción. Por ejemplo, yo por las tardes que plancho en casa, pongo la televisión y pongo el YouTube. Y en el YouTube también se puede escuchar en directo la 10 Capital Radio. Tú planchas. Eres un hombre amañado, entonces, sí, ¿no? Plancho mal, pero plancho. De su casa, como se decía y antes, ¿no? Y pongo el YouTube. Bueno, hoy tenemos un ilustre personaje, catedrático Pues de matemáticas. Estamos además. enhorabuena, me lo hace difícil la presentación porque tiene Sí. ha tenido tantos cargos y distinciones que de verdad que, pero bueno, es un honor que esté con nosotros, don Luis Balbuena, Sí. que fue consejero de Educación. Yo creo que sigue siendo usted un hombre importante dentro de la educación de Canarias, ¿no? Sí. Hombre, vamos a ver, yo fui educador. Profesor universitario. Empecé en la universidad y luego ya hice oposiciones a secundaria, que era mi objetivo, y ya me estabilicé y estuve bastantes años. Y me jubilé en 2005, o sea que hace ya 21 años me jubilé. Ya, pero está como una puncha, ¿eh? Tuvo usted de presidente otro ilustre, ¿no? Sí, bueno, ilustrísimo, más que ilustre. Sí. Jerónimo, don Jerónimo. sí, Don sí. Jerónimo era uno de los personajes que yo llamaba habitualmente y siempre se ponía, siempre. Mucha categoría. Sí, Había siempre. mucha categoría Sí. detrás, ¿eh? Era excepcional. Don Luis, ¿por dónde quiere que empecemos? Porque yo tengo un montón de preguntas, ¿eh? Bueno, no sé, ustedes son los que... Bueno, hay que decir que también fue concejal del También Ayuntamiento de La Laguna. Al Una revés, legislatura. ¿qué no ha sido? ¿Qué no ha sido? Bueno. Bueno, ¿quiere que empecemos por la educación? Como quiera. A ver, explíqueme usted qué es eso del informe PISA. A ver si nos enteramos qué es el informe PISA. Bueno, el informe PISA es un informe que promueve la OCDE. Ah. Y tiene como objetivo porque hay confusión con a pesar de los años que lleva ya funcionando, es un informe que se hace público cada 3 años, es decir, se hacen las encuestas en esos 3 años y luego cada 3 años se hace público los resultados, ¿no? Y lo que investiga no es el nivel de conocimiento, que es una de las cosas que al principio sobre todo había mucha confusión. Lo que investiga es aquellos conocimientos que tú adquieres en el aula, en matemáticas, en lo que sea, cómo los aplicas luego en tu vida cotidiana para resolver problemas cotidianos, ¿no? Es decir, que no mide nivel de conocimiento, sino la aplicación de esos conocimientos, ¿no? Bueno, pero la aplicación de esos conocimientos, si no los tienes, No, lo tienes jodido, ¿eh? Está en función de tener Claro. los conocimientos, pero saber luego para qué sirve. Claro. Y nosotros en matemática tenemos de eso mucha experiencia, ¿no? Ya. Que a lo mejor un chico o una chica, pues, tiene, en fin, un nivel, digamos, alto a lo mejor, pero después, cuando se ve en una situación, no sabe cómo aplicarlos, cómo utilizarlos, y eso es un poco lo que pretende. Entonces, la gran ventaja que tiene desde mi punto de vista el informe es que cada 3 años sale machaconamente. Sí. Y cada 3 años nos machacan en Canarias. Y cada 3 años, al principio sobre todo, pues había como una tendencia por parte de personas que no eran expertas en el asunto de echar la culpa a los niños. Que los niños no saben nada, no, perdón. Yeah. Aquí no se juzga solo a los niños, se juzga el sistema, todo, ¿no? Y normalmente la reacción, sobre todo en lugares como Canarias y otros que también tenían resultados, era hacer un estudio. Yo lo llamaba problema cebolla. ¿Por qué? Porque cada 3 años se le ponía una capita a la cebolla, ¿no? ¿En qué consistía la capita? Vamos a hacer un estudio profundo a ver qué es lo que está pasando para tomar medidas. El estudio generalmente no se hacía y la tomar medidas menos. Ninguna.
¿Por qué? Pues probablemente dice, bueno, dentro de 3 años ya yo no estaré aquí. Ya, esto son suposiciones mías, ¿no? Y a los 3 años volví a pasar lo mismo. Otra vez la catarsis, esa que usted nombraba, ¿no? Y así una vez y otra, una vez y otra. Y claro, mientras no se hiciera nada, pues la situación seguiría siendo la misma. Y llevamos 40 años igual. No, verás, peor. No, hubo una situación fortuita. Hubo una situación fortuita que hizo que al menos en matemáticas la cosa cambiara un poco. ¿Por qué? Yo creo que ya yo me había jubilado. Y un día fui a ver a la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, la señora Berrial, para hablar de otro asunto. Y acababa de salir el dato del informe PISA. Y entonces me preguntó, pues más o menos, que quería saber un poco más a fondo. Y yo le dije, mira, le dije lo del problema cebolla. Y si tú crees que se puede hacer algo. Digo, hombre, yo creo que mientras no se haga nada, la situación va a seguir igual, porque es que hay que tomar medidas para que eso revierta. Y desde el Consejo Escolar podríamos. Digo, hombre, yo creo que se podría hacer a lo mejor una experiencia. Y esa señora tomó la decisión, que no la tomó la consejería, la tomó el Consejo Escolar a través de esta señora Berriel, de hacer una experiencia piloto, a ver cómo se podría afrontar la enseñanza de las matemáticas para dar respuesta a esos objetivos del informe PISA. Empezó en varios centros, se involucró la inspección, por cierto, y aquello empezó a dar resultados. Los niños empezaron a tener una visión de las matemáticas un poco diferente, aquello se fue extendiendo hasta tal punto que la consejería lo adoptó como programa, y hoy es un programa de la consejería, se llama el proyecto Newton. Bueno, pero dicho esto, eso es una parte del informe PISA, que son las matemáticas, que es lo suyo, como catedrático. Claro, usted está salvando sus muebles, ¿eh? Sí. Yo de las otras parcelas poco puedo decir, pero me imagino que será algo parecido. Pero si vamos al cómputo general, los datos no apuntan bien nunca, o casi nunca. Yo espero que empiecen a apuntar bien a partir de ahora. Eso lo llevo yo escuchando hace 40 años. La esperanza no hay que perderla. Y entonces, claro, cuando lo digo exageradamente para que la gente se entere, cuando nuestros hijos son los más burros de España, algo no se está haciendo bien, ¿eh? Bueno, depende de lo que se entienda por burro. Bueno, lo digo lo exagero porque si aquí no exageramos las cosas, nadie lo entiende, ¿eh? Nadie entiende que somos los más burros de España. Nuestros hijos. No tanto, ¿eh? Bueno, eso te lo ratifico yo. Hay gente muy preparada, ¿eh? No, vamos a ver. Las excepciones confirman la regla. Hay gente muy buena, evidentemente. Hombre, pero muy buena que está dando ejemplos a nivel internacional. Pero yo digo, el cómputo general. Bueno, hay un dato que me llama la atención. Usted sabe que han salido ya 220.000 canarios de Canarias, 220.000, que es el doble de lo que se salía habitualmente cuando se emigraba. Y claro, los que salen son los formados. Pero usted sabe que vienen, toda la cantidad de gente que viene no formado a trabajar. Eso es una cuestión de matemáticas, también me lo tiene que explicar, a ver cómo se hace eso, ¿eh? Bueno, ya que da el dato, está en la pista de la explicación de por qué Canarias está en esa situación también, ¿no? Ya, ¿y por qué está en esa situación? Porque vamos a ver, es decir, nosotros tenemos una población que no es la habitual en otros lugares. Bueno, hemos crecido el 40% en lo que vamos de siglo de población. Sí, pero por eso que ha habido un crecimiento de la población, y esa población no es de aquí, sino que viene de otros lugares, con unos niveles de formación bajos. Que quiero decir que todo eso se recoge, no quiere decir que sea esa la razón. O sea, se van los buenos y vienen los malos. No, vienen la gente a buscar su futuro y tratamos de formarlos, lo cual me parece muy bien, y todas esas cosas pues se reflejan en esos datos, ¿no? De todas maneras, me alegra que Sergio lo haya apuntado, porque siempre tratamos de generalizar las situaciones, y tenemos en Canarias, ahora mismo, hace una semana, una chica gomera saca la medalla de bronce en la Olimpiada Matemática de segundo de bachillerato, que es una Olimpiada muy exigente y con un despliegue en todas las universidades de España. Y saca nada menos que medalla de bronce. Sí, pero si don Luis, si tuvimos hace unos días aquí a la mejor profesora de España, que es canaria también. Bueno, o sea que hay que destacar también lo bueno, ¿no? Sí, y lo destacamos. De hecho, estuvo aquí en los estudios, estuvo hablando y la estuvimos visualizando, pero eso es el consuelo
consuelo de... Miguel Ángel, No es el consuelo. Miguel Ángel, que don Luis viene aquí en son de paz. lo No, veo. pero a mí me gustaría debatir todo Nosotros, esto. en la época en que yo trabajaba en el instituto, nosotros sacamos 4 premios Giner de los Ríos, que no sé si lo conocen, pero a nivel docente es algo así como el premio Nobel de la innovación educativa. Y nosotros tenemos 4, récord absoluto en toda España, el Instituto Viera y Clavijo. Es decir, que la situación es la que es y tiene sus razones, pero no todo es malo. No. Si cuando hay... Es que la cuando hay generalización es muy peligrosa. Cuando hay algo bueno lo traemos aquí y se sienta aquí. Sí, Cuando sí, hay sí, algo sí. bueno Hay que destacar. Y- Hay mucho bueno, hay mucho bueno. Sí, hay que pero destacar. vamos a hablar de lo general. Y estábamos en el informe PISA. ¿El informe PISA no es bueno? El informe de PISA es demoledor, no solamente aquí, sino prácticamente en toda España. Hay pocas comunidades que se escapen porque la filosofía no es la que sigue el Pero la sistema peor, educativo. desgraciadamente, la nuestra. Bueno, no siempre. No siempre. No siempre. Y yo espero que revierta. Yo Ya. espero que después de las acciones que se están... Y en este sentido, pues yo quiero aprovechar para felicitar a la consejería por fin haberse puesto en el camino de resolverlo. No quiere Ya. decir que esté resuelto, pero... Ya. Don Luis, ¿volvería usted a ser consejero con el móvil y la tablet? Uy, a mí no me ha tocado eso, afortunadamente. No lo sé. No, bueno, yo sería docente de nuevo y seguiría con mis métodos que en mi época dieron resultados. Tendría que entrar en el mundo porque está ahí, no se le puede dar la espalda. Es una herramienta importantísima para los alumnos, la tablet, el móvil, porque de verdad que sin eso no se Lo que puede. pasa es que esas cosas hay que enseñarlas a manejar, ¿no? Sí, Y no hay más remedio, y hay que entrar por esa vía. Pasa, claro, hay que adaptarse, hay que hacer mucha investigación, muchas experiencias. Yo soy muy amante de la innovación ¿Y la educativa. inteligencia artificial qué le parece? Uf. Espera que le doy un dato. Le voy a dar bueno, otro perdón. dato. Voy a meter otro dato encima de la mesa. Usted sabe, don Luis, que seguro que lo sabe perfectamente, que los coeficientes intelectuales de nuestros jóvenes son mucho más bajos que los nuestros. No, desconocía el dato. Y no sé si tendrá que ver algo la inteligencia artificial o algunas otras cosas. Sí, o el sistema de aprendizaje a lo mejor, que ya es distinto, no es igual que antes. O no hay que Uno- buscarse tanto la vida Exacto, para había que buscar salir fuentes, adelante. Había que buscar fuentes, hoy se tiene todo con una inmediatez tremenda, no lo sé. Con Yo su- recuerdo la enciclopedia Espasa, aquella famosa de los 105 tomos, la de veces que yo la consulté. Bueno, yo recuerdo ir a la biblioteca a estudiar, porque a buscar los libros, En pero efecto, claro, en es que efecto. estamos en otro momento. Exacto. Yo creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo para enseñar a manejar eso. Usted sabe que los jóvenes ya no saben escribir, exageradamente. Ni sumar, ni sumar, Bueno, ¿eh? lo de sumar peor, pero que no saben ni ya escribir. Bueno. ¿Eh? ¿Usted los ha leído lo que escriben los jóvenes? No, yo no estoy en el mundo directo Ya. del día a día, ¿no? Don Ya, Luis es muy prudente, ¿eh? Ya es no, muy lo prudente, veo, es muy prudente. Lo y- veo. Lo No, veo. pero yo tengo la esperanza de que esto va para mejor. Ya. Lo que pasa es que hay que, en fin, poner los medios y poner las medidas. Tengan en cuenta también que hay otro detalle, que todo el mundo informático no es universal. Hay muchas familias que no pueden acceder a esos medios y eso también puede tener su repercusión. Es decir, que yo creo que el futuro es mejor. Ya. Por lo menos las posibilidades de acceso al conocimiento son mucho mejores que las que nosotros tuvimos. Por supuesto. La facilidad de viajar, la facilidad de conectarse con el mundo, en fin. Todo eso yo creo que es positivo. Pero claro, hoy en este mundo tan globalizado ya todo se puede comparar. Entonces, cuando empiezan las comparaciones son odiosas. Bueno, pues intentemos mejorar Ya. sin tener competencia con nadie. Con su experiencia y viendo lo que estamos viviendo, ¿qué consejo le daría usted al consejero de Educación ahora? Yo sé que no le gusta entrar en esos temas, pero bueno, Bueno, el consejero de Educación es interesante, el que tenemos ahora, ¿eh? Bueno, vamos a ver, es paisano mío. Por cierto. Y además promovió y que fue el que me hizo hijo predilecto de la Villa de Moya. O sea que yo le tengo un gran afecto por paisano y por esos detalles. Y por ¿no? consejero también. Y además porque, como yo le digo en alguna ocasión... ¿habla usted que con nos él? vemos, ¿Habla usted con él alguna vez? al principio más, ahora ya el hombre se ve que está muy liado y a lo mejor pues... Yo le decía que yo era el alfa y él era el omega, porque yo fui el primero y él está siendo el último, ¿no? Ya. Y los dos somos de Moya, o sea que estas curiosidades cabalísticas que andan por ahí.
Yo creo que una de las cosas que podemos observar es que hay una paz escolar bastante notable. Y yo creo que eso es importante a la hora de que haya sosiego en el sistema educativo, ¿no? Eso no quiere decir que no haya problemas, los hay, y yo recorro centros porque me llaman para hacer talleres y la ruta matemática esta que hago con los estudiantes en La Laguna, etcétera, y sé por referencia de mis compañeros que efectivamente, sobre todo la burocratización y una serie de factores que hacen que algunas veces el profesorado se sienta un poquito con ganas de hacer otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que llevamos un tiempo en el que todas aquellas situaciones de conflictividad por razones varias, ¿no? Siempre justas, por supuesto, eso se ha parado. Por lo menos Don yo Luis, creo que es un hombre dialogante, un hombre que escucha. No, dialogante es, por supuesto. Y que escucha. Usted cuando era universitario, don Luis, las revoluciones se generaban en la universidad, ¿no? Se acordará, ¿no? A mí me tocó vivir la del 68, nada menos. Bueno, hasta por subir el precio de la guagua se montaba una revolución. Todo eso ha muerto, ¿eh? ¿O qué ha pasado? Pues no lo sé. No sé cuál es la razón por la que ese espíritu que había tan reivindicativo en las universidades ha desaparecido, ¿no? Hoy daba una noticia yo curiosa. En París se manifestaban ayer por el precio de la subida de la gasolina. En Canarias no. En Canarias estamos todos ya en el médano cogiendo olas. Aquí más baratita, Bueno, más baratita, bueno. Sí. Entonces eso son cuestiones sociológicas que la gente que estudia esos temas debería un poco explicar. Yo he hecho en falta, yo no sé si ustedes también, la voz del filósofo, la voz del sociólogo, la voz del hombre que piensa y que escribe en los periódicos, que lanza mensajes. Ya, pero si nadie lee. Tipo Lledó, tipo, en fin. No, sí se lee. Se lee, alguien lee. Bueno, o se escucha, sí, ¿no? Sí. Me oí por la radio, pero yo he hecho en falta la voz del pensador, de la voz de la persona que tiene la sociedad delante y la analiza y da ideas para intentar cambiar, ¿no? Mujerza, toda esta gente, yo las echo de menos, sinceramente. No sé. ¿En qué momento estamos, don Luis? Pues a lo mejor estamos en un momento de catarsis en el que estamos intentando reubicar piezas, ¿no? Ya. Porque claro, los mensajes ya vemos cómo se mueven en los medios, cómo se mueven en las redes y demás, ¿no? Muchas veces cosas falsas, totalmente prefabricadas que se convierten en noticias. El 90% de las informaciones en redes son falsas. Pero si a mí ahora, esta es una noticia que hace tiempo que no sale, porque ya se ve. Había un momento que decían, esté pendiente voy a decir una fecha al azar, del 13 de agosto, porque ese día Marte va a aparecer en el cielo del tamaño de la Luna y no sé qué y no sé cuánto. ¿Y tú crees que había gente que me llamaba para preguntarme si eso era verdad? Y pero vamos a ver, chicos, ¿cómo se puede? Y además lo sacaba, y yo estoy seguro que en muchos lugares se organizaba la gente para ver cómo se ponía Marte esa noche, ¿no? En fin, cosas de ese tipo, ¿no? Y que son falsas y que la gente, claro, como la ven en los medios y demás, pues creen que son verdaderas y... Por eso el espíritu crítico hay que ¿Dónde está el espíritu crítico? Pues yo, ¿Dónde está, don Luis? Quizá el axioma sea, no te creas nada si no lo contrastas. Ya. Y que la fuente sea seria. Y eso no quiere decir que a lo mejor alguna fuente ya ha ocurrido, ¿no? Pero en general la fuente es muy importante. Ya. No, me lo mandó un amigo. No, yo no me lo creo. En fin, cosas de este tipo, ¿no? Tenemos que irnos preparando y formando. Y yo pienso que la gente nueva tendrá que adaptarse a esa situación y estaremos a lo mejor en un momento de recolocación, la inteligencia artificial. Porque la sociedad civil ha desaparecido. Pero ha desaparecido. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, de hacer, de opinar, se opina en los bares, eso sí, en los bares, en las esquinas y tal. Sí, bueno, quizá va en la línea que yo decía antes, ¿no? De personas que piensen y que reflexionen. De todas maneras, no, pensé que iba por otro lado porque yo creo que la sociedad sí que está organizada. Hay muchísimas organizaciones, ONG y demás, que hacen trabajo espléndido. Yo que estoy ligado a una de ellas, a Funcasor, y ahí hay mucha gente que trabaja por los demás de una manera ejemplar. Y, o sea, quiero decir que en este sentido
quizá la sociedad tiene un momento, hombre, no digo de oro, pero que sí hay muchas personas preocupadas de otras personas. No lo dudamos, y O sea, lo yo sabemos, lo sabemos. entiendo que esa es una sociedad civil, porque al fin y al Sí. cabo no son órganos de poder ni de gobierno, pero sí que yo creo que influyen en cierto modo en los gobiernos para que tomen Pero en las determinadas sociedades medidas. civiles, cada uno está sálvese quien pueda. O sea, es como, no sé, estamos Sí, sí. en una Aquí situación todo el mundo se preocupa de lo suyo. de lo suyo. Menos yo que me preocupo de lo mío. Bien. ¿Está bien representada Canarias con las dos universidades? Perdón. ¿Está bien representada Canarias con las dos universidades? Hubo un proyecto que la primera persona a la que yo que se lo vi fue un rector magnífico que tuvo magnífico en los dos sentidos, que fue Gumersindo Trujillo, de hacer una universidad en Canarias como existe la Universidad de Cataluña o la de California. No, mira tú si la Universidad de California tiene premios Nobel, ¿no? Pero aquello no cuajó, quizá no era, es decir, no estábamos preparados para pensar en Canarias como unidad. Y entonces hubo aquella trifulca desagradable, ¿no? De manifestaciones allá, manifestaciones aquí. Para conseguir, en vez de tener a lo mejor una universidad única, fuerte, potente, pues tenemos dos universidades que, bueno, las dos luchan, tratan de hacerlo lo mejor posible y creo que lo hacen. ¿Eso es bueno o malo, dos universidades? Hombre, vamos a ver, el que la enseñanza universitaria llegue a todos es bueno, eso está clarísimo, ¿no? Pero quizá los esfuerzos debieron de unificarse, no duplicarse. Pero bueno, a mí me tocó parte de esa batalla y lamenté mucho cuando al final se llegó en vez de llegar a la conclusión de que lo que había que hacer era una universidad potente, pues claro, el problema está, bueno, ¿y dónde ponemos el rector? ¿Y dónde? ¿Y quién? El problema de las islas. Las cosas, exacto. Las cosas de Canarias. Yo creo que eso nos hizo mucho daño. Las dos universidades, en fin, están funcionando, están formando personas. ¿Hay buen hermanamiento entre las dos? Hay entendimiento, es decir, no hay... Los dos rectores se llevan muy bien actualmente. Sí. ¿eh? No, yo creo que en general el ambiente es positivo, ¿no? Los departamentos de aquí trabajan al unísono con los de Las Palmas, en fin, que yo creo que el ambiente es bueno. Lo que pasa es que hemos pasado de una universidad a muchas universidades. Ahora ya no solo tenemos Las Palmas, Tenerife, tenemos la UNED, tenemos la Europea, tenemos la otra. Eso iba a decir. Tuvimos aquí hace 2 semanas a la directora de la UNED y también era muy positiva ella también. Claro. ¿Qué le parece? Hombre, vamos a ver. Yo creo que el tema de la universidad privada quizá, es mi opinión, no está regulado muy rigurosamente. Yo creo que tendría que haberse exigido más para la universidad privada. Entonces, claro, uno ve... Usted sabe ya que hay más universidades privadas que públicas, en cantidad, no en número de alumnos, ¿no? De estudiantes. Pues ahí está la cuestión. Yo creo que eso tendría que haberse regulado, o no sé si estaremos a tiempo, ¿no? Pero el nivel de exigencia, el nivel de rigor, creo que tenía que haber sido mayor. Yo no sé si eso se ha ido de las manos o estamos en una sociedad donde los requisitos para montarlas no deben ser demasiado exigentes porque hay muchas. Claro, pero al haber muchas nos hemos olvidado hace muchos años de... Ahora empezamos otra vez a trabajar en ello en la formación profesional. Pues sí, eso parece ser que es una vuelta... por fin, ¿no? Por fin. A darnos cuenta de que ese tipo de formación es muy útil para la sociedad, ¿no? Claro, porque hay mucha gente que llega a la universidad, pero ¿y los que no llegan? Que son muchos más. En efecto. Que vayan bueno, preparados. todo el mundo no puede ser abogado o ingeniero, Por eso, tiene que haber de todo. Oye, pero hay que formar a los que hay que están formar, hay que formarlos. Por supuesto, formación, sí. Y ahora, últimamente se está trabajando en la formación profesional mucho, pero hemos estado muchos años olvidados de la... Hombre, vamos a ver, en Canarias en concreto hay una situación que lamentablemente pues ha venido así desde el principio y yo creo que fue un error. No pedir titulación para cualquier tipo de trabajo y no hay más que pensar en la hostelería. O sea, cómo ha sido todo el mundo de la hostelería a lo largo de la historia de Canarias. Y iba a trabajar el que quisiera, no te pedían ningún tipo de formación, ningún tipo de cualificación y claro, así nos ha ido. En fin, caricaturizando un poco aquel chico que llegaba y se iba a trabajar al sur porque alicatando o porque haciendo cama, a los 3 meses tenía una moto mientras que el otro seguía estudiando allí y demás. Ese tipo de cosas rascan mucho. Yo creo que
el hecho de no haber exigido titulación ha sido negativo, muy negativo. De hecho, por poner un ejemplo objetivo, ¿no? En el País Vasco la economía funciona fundamentalmente a base de industrias y de trabajo donde hay que cualificarse. Y allí el que quiere buscar un trabajo tiene que cualificarse, porque si no le cuesta. Qué importante. Y curiosamente, cuando los niveles de paro aquí eran del 18, del 20%, en el País Vasco eran del 8%, del 7%. De todas maneras, seguimos siendo los reyes en el paro, en Canarias. Que por eso que es algo que no entiendo yo. Se nos van los formados, nos vienen los no formados, los no formados trabajan, pero los nuestros no trabajan. Algo que no hay que hacer un cálculo matemático, a ver qué pasa ahí. Hay que estudiar eso con más rigor y con más, no sé. Yo supongo que habrá quien lo haya estudiado, ¿no? Seguro. Pero que nos lo diga. Bueno. Ahora cualquiera monta un bar, un restaurante. Yo creo que hay que empezar a formar al que monta ese negocio, porque muchas veces sabe menos que el camarero. O sea, no es culpa del camarero que sea malo, es que el propietario es que no tiene idea de hostelería. De verdad, yo lo detecto, ¿eh? Sí, por eso digo que cuando se está valorando ahora la formación profesional, yo me alegro mucho porque yo creo que es un camino, que teníamos que haberlo emprendido además hace mucho tiempo, pero yo creo que ese es el camino. Don Luis, ¿usted quería hablar de algo No, por favor. en concreto? Aquí trajo un montón de notas No, y no lo hemos dejado, ¿eh? Yo venía Es por si esto era un examen. No, en absoluto. Es una De conversación todo modo, amistosa. lo hemos fichado, sin su permiso. No, pero viene cargado de papeles, Bueno, de por eso libros, digo de que todo. Y aprovechando, lo hemos fichado para que a partir de ahora todo el tema de educación y formación pase por su micrófono en esta emisora, ¿eh? Sí. Bueno, tengan en cuenta que yo hace 21 años que no estoy en el aula. Está muy activo y... Digamos, la enseñanza del día a día yo no la vivo. Bueno. Sigo ligado indirectamente a través de estas talleres y las conferencias, talleres. Sí, Ya te lo dije yo que era muy prudente. Sí. ¿eh? Parece... Bueno, toma nota, fichado, ¿eh? No. Yo lo veía que traía un montón de libros y tal. Yo digo, a lo mejor quiere hablar... venía por si acaso, ¿no? 6 programas más, no se preocupe. Quedan abiertos los micrófonos. ¿Se lo ha pasado bien aquí? O... Pero ya estamos terminando. Ya, pues mire, esto vuela. Esto vuela... No, sí, muy bien. Ha sido muy ameno y muy interesante, creo que lo que hemos hablado, porque volverá, son temas... Es un poco de reflexión, conocer las reflexiones a través de un muy sabio bien. como usted. No, tampoco se pase. ¿Cómo llegó a la política? Pues, bueno, vamos a ver. Yo he tenido... una de las cosas que traía precisamente es un libro que escribió... no sé si lo llegaron a conocer, Pepe Luján para los amigos, José Antonio Luján, que el pobre murió en diciembre, pero este fue su último libro. El último libro que escribió fue ese. Y en él recoge, pues, en 10 paseos, como él llama los capítulos, pues recoge un poco mi trayectoria, ¿no? Y interesante, por eso le tengo mucho afecto, fundamentalmente porque nos ha dejado, yo creo que antes de tiempo, y me dio pena. Y entonces lo traje pues porque por si acaso surgían cosas y tenía que buscar algún datito ahí, ¿no? Y yo tuve, en fin, una situación que yo no busqué nunca, pero siempre me tocó ser un poco voy a usar una palabra que no la digo, el líder de ciertas cosas, desde que era estudiante, ¿no? Cuando había que hacer delegado, cuando había que hacer una comisión, pues la gente miraba para mí y yo, en fin, no me quedaba más remedio que asumirlo, ¿no? Y eso poco a poco me fue creando pues unas estrategias y unos modos de trabajar en equipo y demás. Y tuve la suerte de coincidir con Jerónimo Saavedra siendo los 2 PNNs de la universidad. Él era representante de los PNNs por Derecho, yo por Ciencias, y eso nos hizo conocernos. Y digamos que yo entré en su red de amigos y de personas que admiraba, y cuando llegó a ser presidente del gobierno tiró de mí para si yo me hacía... ¿Lo llamó, don Luis? Sí, para si me hacía cargo de la Consejería de Educación. ¿Y qué le dijo? Que sí, pero rápido. No, con 2 condiciones. ¿Sí? ¿Cuáles fueron? A ver. La primera era que aquello no se sabía lo que era porque estábamos empezando, estábamos partiendo de cero. Y yo le dije, yo quisiera que si yo noto que esto me queda ancho, me dejaras ir y que no trates de disuadirme. Entonces él se sonrió con aquella sonrisa jesuítica que tenía y dice, bueno. ¿Y la otra? Era socarrona. Sí. Él se educó con los jesuitas, yo creo que algo les quedó,
Y la segunda era que me dejara elegir el equipo de trabajo. Había muchas personas que inmediatamente Entonces eso lo pensó un poquito, pero al final me dijo, pues sí, vale, tira para adelante. Y en un acto público, en el último acto público, yo coincidí con él, que fue cuando Pepe Luján presentó precisamente los paseos con Jerónimo. Le dije, yo no sé si tú te recordarás y tienes conciencia de la trascendencia que tuvo aquella decisión que tomaste, pero tu inteligencia natural hizo que la consejería funcionara no por el consejero, sino por el equipo que trabajaba con el consejero. Qué importante los equipos. Sí, sí, sí. Qué importante. Fue clave. Y esa fue una decisión de él, el permitírmelo. Y bueno, a partir de ahí, pues a trabajar y a sacar aquello para adelante. Se nos acabó el tiempo. Bueno, dale las gracias. Luis, Dale las gracias y que no, recuerde. traerlo No, si está fichado ya. Traerlo otro día. Ya no tiene vuelta atrás ya. Para un poco hacer esas reflexiones filosóficas que son importantes dejarlas ahí. Sí, o por lo menos que se sepa que todo no está perdido. No, en absoluto. Todo lo contrario, en tenemos absoluto. medios para luchar contra toda esa... Sí, sí. Hay mucha desinformación, el lenguaje, incluso los medios cada vez es más soez, ciertos modos que se pierden y todas esas cosas yo creo que deberían... A los alumnos que empiezan en la universidad, una reflexión por su parte, ¿qué se les podría Que decir? estudien mucho, que estudien mucho. Que se preparen, que sean rigurosos y que sepan que la sociedad espera mucho de ellos y que la sociedad es la que está haciendo que ellos estén allí. Don Luis Balbuena, ha sido un placer escucharle. Bueno, pues, Se le hizo corto, ¿eh? Muchas gracias. A mí también. Un abrazo muy fuerte. Que tenga buena Semana Santa. Bueno, muy bien. Y que ustedes tengan mucho éxito en esa cosa que veo que es expansiva, ¿no? Ya van llegando a todos los rincones del mundo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, muchas gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.